Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy un poco todavía afectado en mi garganta, pero vamos igual a hacer las cosas como Dios nos dice que tengamos que hacerlas. Señor, yo te doy gracias, vamos a orar. Yo te doy gracias por estar con nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu guíe esta palabra. Te necesito, Señor, como cantamos ahora, te necesito a ti, Señor. Que tú declares, que tú nos enseñes. Tú eres el que nos enseña los misterios, las cosas que están guardadas, Señor, para tus hijos. Así que yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú seas y no yo el que esté hablando y el que esté diciendo. Señor, toca cada corazón, saca todo prejuicio, Señor, toda enseñanza anterior, para que podamos escuchar este vino nuevo que tú quieres poner en odres nuevos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada la Natalia habló de algo muy importante, de las zonas de seguridad que nosotros como cristianos debíamos ponernos para cuando viniera el avivamiento, que está viniendo, que ya llegó, que el Espíritu Santo se está manifestando y todo, pero tenemos que prepararnos para eso, cada persona que está acá, para ser usadas por Dios, porque va a venir mucha gente, entonces tenemos que estar listos para eso, y estas zonas de seguridad eran súper importantes. La primera zona de seguridad que me acuerdo que era pasar mucho tiempo con Dios, tener una relación con Dios. La segunda, ser humilde y manso de corazón. La tercera, segunda y tercera. Entonces, y esto afectaba nuestras vidas de manera importante, y esa era la única manera de no perderse, ¿no es cierto? Cuando viene mucha gente, no perderse en otras cosas, no desviar nuestra mente y nuestro corazón y no sacar los ojos del Señor, el pasar tiempo con Él. Eso, pase lo que pase, el tiempo con Dios no lo puede transar ni negociar. Entonces estábamos en eso, y de verdad a mí me costó mucho seguir lo que Dios quería decirnos a nosotros, porque qué después que ya estamos viviendo para un avivamiento, que nos estamos preparando, falta el avivamiento, ¿no? O sea, que empiece a llegar esa gente, pero el Señor me decía que faltan algunas otras cosas más importantes. Y esto de vivir en la zona de seguridad, lo que predicaba, trae ciertas consecuencias para cada uno de nosotros que son absolutamente necesarias de tener. Entonces yo quiero leer, no lo busquen, voy a leerlo yo, en Efesios 6, del 10 al 12 dice, habla de la armadura de Dios, ¿ya? Es un tema muy tratado, pero lo vamos a mirar desde otro punto de vista hoy día, para lo cual queremos predicar. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así parte esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando de poder, de la fuerza de Dios estamos hablando. No lo bajen ni lo relativicen. Está hablando del poder de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en su poder, en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando empieza un avivamiento, por supuesto, el enemigo va a querer evitar, porque a él lo vamos a alterar, a él le vamos a quitar las almas. Nos vamos a destruir a Satanás, porque Satanás va a ser destruido por el Señor al final, ¿cierto? Lo va a echar al lago de fuego. Pero nosotros lo que vamos a hacer con un avivamiento es quitarle las almas que él ya tiene, se las vamos a quitar, pero a manos llenas. Entonces, él es nuestro enemigo, y aquí dice claramente, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él nos va a estar acechando como iglesia. Entonces no nos podemos descuidar, no podemos descuidar estas zonas de seguridad, ¿ya? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esto lo dice Pablo, y es muy serio. Primero dice, el diablo te va a estar acechando, pero no te está acechando solo. Hay un ejército muy preparado y muy ordenado, que consta de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay todo un ejército para evitar que Vitacura, la iglesia, se manifieste en todo su poder. ¿Qué va a permitir que este avivamiento siga? Es que nosotros seamos leales y fieles al Señor. Pero tener claro que hay un enemigo
que esta cosa no es gratis. Y que no es que no, si igual no. No nos podemos descuidar. No podemos dejar flancos abiertos como iglesia. Por lo tanto, esto es serio, hermanos míos. Es serio. Es una guerra a la cual nosotros no quisimos entrar, pero está. Y debemos saber que estamos en esa guerra, donde hay heridos, hay muertos y hay gente que se da vuelta al bando del enemigo. Hay desertores en esa guerra. Entonces nosotros tenemos que tener claro que para luchar contra este enemigo no podemos luchar con él con nuestras fuerzas, como un hombre natural. Necesitamos, ¿no es cierto?, fortalecernos en el poder de Dios y de su fuerza, en el poder sobrenatural de Dios. No podemos seguir siendo niños espirituales sin el poder de Dios, porque esta guerra se gana con el poder de Dios, con el poder sobrenatural de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay nada que hacer en esta guerra. Nada. Y créanme esto, no hay nada que hacer. Estamos perdidos si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos el poder de Dios. Por eso que Jesucristo fue tan tajante con sus apóstoles. Y les dijo, ustedes no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. No salgan a predicar si no son investidos de poder. Nosotros leíamos la semana antepasada cuando prediqué yo, cuando mandó a los discípulos, cuando todavía él no se iba, que lo mandó a predicar el reino de Dios. Pero les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, hermanos míos, si ustedes no pasan tiempo con Dios y este poder no se empieza a manifestar, quiere decir que no están listos para el avivamiento. No pueden ganar esta guerra contra el enemigo si no tienen el poder de Dios. Esto no se habla en otras iglesias. Créanme, no se habla. Porque el poder de Dios no es fácil tenerlo. Hay muchas condiciones. Por ejemplo, el Señor dice, si tú cumples mi palabra, ahí voy a estar contigo. Si tú cumples mis mandamientos, o sea, el poder de Dios se manifiesta en santidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios para lograr esta santificación que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, que es la verdad. Entonces, yo les mostraba hace 2 semanas cómo los apóstoles habían elegido al que reemplazó a Judas, ¿no es cierto?, a Matías. ¿Cómo lo habían elegido antes que viniera el Espíritu Santo? Lo habían elegido a la suerte. Si nosotros seguimos viviendo sin el poder de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, vamos a vivir vidas que no van a tener sentido ni propósito. Van a ser a la suerte. Y en el Señor no hay suerte, no existe la suerte. Hay un plan trazado espectacular para cada uno de nosotros. Hay obras de antemano preparadas para cada uno de ustedes, pero esas obras, más adelante vamos a leer la palabra que indica eso, que ustedes la han escuchado muchas veces, esas obras solamente se llegan a hacer con la guía de este Espíritu Santo. En Marcos, el Señor les dice a sus apóstoles, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es extraño escuchar que a alguien le puede gustar la muerte. Pero Jesucristo declara esto. Muchos de ustedes no van a querer morir, dice. Eso es gustar la muerte. No van a querer morir hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Y eso ocurre cuando viene el Espíritu Santo. Porque antes de que viniera el Espíritu Santo, cuando mataron a Jesucristo y Él resucitó, hasta que el día que resucitó, los apóstoles arrancaron a perderse. Y creyeron que se había acabado todo. Pero el Señor, cuando resucita y se encuentra con ellos se dan cuenta que hay un reino que viene con poder, que resucitó a Jesucristo. Y no solo se dan cuenta de eso, sino que después cae el Espíritu Santo y tienen poder. Y esos mismos que arrancaron, un día murieron, felices,
por ese Rey de Reyes que es Jesucristo. Porque vieron venir el reino con poder. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Ustedes no van a gustar la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Y por eso se sabe que Jesucristo resucitó. Porque el cambio de estos apóstoles fue tan tremendo que no puede ser de otra manera que hayan visto este Jesucristo resucitado. Y después, esta guía, todo esto, lo que hicieron ellos después, es porque el Espíritu Santo los guió. Día a día, minuto a minuto en su vida. Pero no estamos hablando de religión, hermanos míos. No estamos hablando de tener una iglesita. No, estamos hablando del poder de Dios, capaz de cambiar este mundo. De tomar una nación, porque ese es el mandato del que dijo Jesucristo cuando resucitó. Vayan y hagan discípulos a las naciones. No dijo que hiciéramos iglesia y hiciéramos discípulos, poquitos discípulos. Es a través de avivamientos que se cumple ese mandato. Pero si el Señor no viene con todo su poder, no tenemos ninguna posibilidad. Por eso cuando cantábamos la última canción, Te necesito a ti, de verdad lo necesitamos. Porque si no estamos perdiendo el tiempo. Estamos pura palabra, estamos hablando de Dios, pero no estamos viviendo lo que Jesucristo nos mandó a vivir. Jesucristo nos mandó a vivir para cambiar estas naciones. Tomar espiritualmente las naciones. Que Él venga, que Él pueda tener un pueblo que hable la verdad y transmita esa verdad y muestre su reino con el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú no tienes el poder de Dios, estás errando, estás pecando. Tú debes buscarlo con desesperación, porque sin eso, esta guerra la tienes perdida. Te va a destruir a ti y a tu familia. Por eso que hay muchas iglesias cristianas que no tienen este poder que estamos viviendo nosotros y están siendo destruidas, la gente se está separando, siguen peleando, la gente no se ama como Dios dice que deben amarse, porque el enemigo ha tomado control de esas iglesias. Se siguen peleando igual que siempre, ellos aparentan de tener una vida de acuerdo a Dios dentro de la iglesia, salen en su trabajo, dicen los mismos garabatos que decían antes, siguen coqueteando con las personas que trabajan, siguen hablando palabras en doble sentido, siguen haciendo lo mismo que antes. No han cambiado, no han sido transformadas por este Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nosotros somos transformados. ¿Para qué somos transformados? Para hacer luz y sal de este mundo, para de verdad llevar este poder y decir, ese hombre es de Dios y yo quiero ser como él, o esa mujer es de Dios y yo quiero ser como ella. Tenemos algo que mostrar, es mostrar su reino, es mostrar su obra en cada uno de nosotros. Si seguimos pecando, si seguimos siendo hipócritas, no sirve ser cristiano. No digas que eres cristiano, hasta que seas un hombre de verdad, o una mujer de verdad de Dios, y tengas el poder para mostrar. Cuando Jesucristo vino a la tierra, en Lucas 6:19 decía, toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ese es el poder que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está sobre él, el mismo Espíritu Santo que lo resucitó, dice, está sobre ustedes. Está en ustedes. ¿Por qué no sale poder de nosotros todavía, de muchos de nosotros? Algunos sí, está saliendo ese poder. Pero ¿por qué no de todos? Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar. Nosotros cuando tenemos el poder de Dios tenemos que estar absolutamente conscientes de ese poder. Jesucristo estaba absolutamente consciente de su poder.
El Espíritu Santo no actuaba sin que él se diera cuenta. Cuando él dice salió poder de mí, es porque él estaba consciente que cargaba un poder y se portaba y actuaba de acuerdo a ese poder. Por eso que él se da cuenta, salió. Los apóstoles dicen, pero Señor, si te van apretujando, te van tocando, ¿cómo dices alguien me ha tocado? Que yo sentí que salió poder de mí. Eso es cuando tú estás consciente, cuando tienes una relación con Dios tal que tú sabes cuándo el Espíritu Santo actúa, cuándo sale poder de ti. Porque sale poder de aquí adentro, dice que saltarán ríos de agua viva. Ese es el poder del Espíritu Santo para la sanidad de las personas, ¿cierto? Y dice acá que ella cuenta que al instante, cuando lo tocó, ella había sido sanada. Y mira lo que le dice Jesucristo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. El problema no es la sanidad que tenía esa mujer. Esa mujer estaba cautiva por una enfermedad puesta por el demonio, por esta guerra que les digo yo. Muchas de nuestras enfermedades y dolores son producto del enemigo, que quiere bajonearnos, que quiere sacarnos de la presencia de Dios, que quiere hacer dudar nuestra fe. Por eso le dice él, tu fe te ha salvado, porque el enemigo que la tenía presa salió de ella y junto con eso fue sanada. Porque nadie se salva porque fue sanado, se salva porque fue liberada de lo que la tenía atada en esa enfermedad. Entonces, muchas enfermedades, por eso que cuando Jesucristo le da, cuando manda a los apóstoles al principio, le da poder sobre los demonios y las enfermedades, porque las enfermedades son parte clara del ejército del enemigo que nos enferma para sacarnos de la guerra. Y nos pone demonios también, entran demonios en nosotros. Y esa es la guerra. Y nadie está libre de esta guerra, entonces debemos buscar, si queremos ganarla, debemos buscar la presencia y el poder de Dios. Con desesperación es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Nosotros lo tomamos, pero vean ustedes cómo están llenos los hospitales, las clínicas. No hay una pieza libre. Está muriendo. La farmacia es el mejor negocio. Gracias. En la farmacia es el mejor negocio de Chile. ¿Por qué? Porque hemos dejado al Señor y estamos perdiendo esta guerra. Tenemos los peores índices, que ya eso lo leí, lo requete leí, los peores índices de nuestra juventud. Esa guerra la estamos perdiendo, de drogadicción, etcétera, etcétera. Después voy a nombrarle un poco los pecados. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 2. Vamos a leer 1 Corintios 2. Vamos a partir por el versículo 1. ¿Ya? Dice, perdón, búsquenlo nomás. Búsquenlo. 1 Corintios 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto que dice Pablo es tan importante, hermano, porque hay doctorados en teología, maestros en teología, etcétera, etcétera. Entonces, si él es doctor, entonces todo el mundo la escucha. Y se ponen muchas. Y yo no estoy en contra de estudiar la palabra, pero créanme, lo que dice Pablo aquí es muy sensato. Muéstrame el poder de Dios. Sí, tienes doctorado, máster, lo que tú quieras, pero si no tienes el poder de Dios, ¿cómo vas a pelear con el enemigo, que es sobrenatural? Si la palabra sin el poder de Dios es natural, es el hombre natural. No puede con Satanás, no puede con los principados, no puede contra las huestes espirituales, no puede. Vas a ser destruido, tú y tu familia, aunque tengas los máster que tengas y los doctorados que tengas.
Por eso que dice aquí, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Este hombre era un doctor en la palabra, Pablo. Era un doctor en la palabra de hoy día. Un magíster en la palabra. O sea, tenía todos los títulos. Pero ¿qué dice él? Me despojé de eso. Porque ¿cómo fui? Fui con demostración de espíritu, del poder del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Y de poder. ¿De poder de quién? De ese espíritu que te da el poder. No de palabra. Para que vuestra fe, les dice a los demás, no esté en lo que yo hablo, en lo bonito que digo, sino que en el poder de Dios. Porque le dice aquí claramente, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es. ¿Por qué necesitamos estar fundados nuestra fe en el poder de Dios? Porque si no, el enemigo te las va a dar. Y a muchos se las está dando. Y es tan sutil, que después lo voy a decir por qué es tan sutil. Voy a poner mi ejemplo, porque a mí me gusta poner mi ejemplo. Pero espérense un poquito, vamos a seguir adelante porque si no me voy a adelantar, me voy a desordenar. En 1 Corintios 4, del 19 al 20, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ustedes creen que Pablo estaba rayado aquí? ¿Estaba loco? Le dice, ¿saben qué? No me importa que tú seas doctor, que seas magíster, que seas máster. No me interesa. Muéstrame el poder de Dios. Muéstrame el poder. Porque aquí dice claramente, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. La gente se envanece porque yo, no, soy doctor en teología. No estoy menospreciando eso, pero muéstrame el poder. Muéstrame cómo se salen en tu iglesia, cómo los demonios salen de la gente que tú tienes en tu iglesia. Muéstrame eso. Porque eso va a hacer ganar y va a haber un avivamiento en esa iglesia. Tu máster, tu doctorado no sirve. Vamos a Efesios 1. Vamos a leer del 15 al 23. Dice así, Efesios 1 del 15. Vamos a leer. Pero esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él no está hablando aquí de sabiduría, no está hablando de eso, sabiduría humana. Está hablando de revelación. Y el único que nos revela a nosotros y que nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación con ese Espíritu Santo, estás perdiendo el tiempo. Estás siendo religioso. No vas a tener nunca el poder si no hay revelación en ti. Y por eso dice aquí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado. ¿Para qué te llamó? Si tú no entiendes, no tienes revelación del Espíritu, tú nunca vas a saber para qué te llamó el Señor. Entonces vas a venir todos los domingos, vas a hacer lo mismo y no vas a tener ningún propósito de vida. Entonces yo comprendo esa iglesia que no tienen el poder de Dios, que no están teniendo revelación. Esos jóvenes, ¿por qué van a dejar el pecado si no tienen propósito de vida? Porque esos pastores no están haciendo su trabajo, no tienen propósito. ¿Para qué voy a dejar el pecado? Sí. ¿Y qué hago con eso? Mientras que si tú le dices, sabes que si tú eres santo y el poder se empieza a manifestar, vamos a cambiar esta nación. Hay un propósito claro, lo vamos a hacer. Y cuando Él empieza a experimentar este tremendo poder de Dios, uno cree que Dios lo puede hacer. Pero si tú no lo sientes, nunca lo has tenido, nunca has visto el poder de Dios, nunca has entendido quién es Dios, ¿cómo vas a creer? Entonces te quedas ahí. Es lógico, sin un propósito no hay avivamiento. Y para eso tenemos que conocer, como dice aquí, tenemos que tener revelación de quién es Dios. Cuando yo tengo revelación de Dios y sé quién es Dios, entonces yo creo que este avivamiento va, porque el Señor hace sí.
y convierte a 1000 personas. Así. Ese es mi Dios, ese es el Dios que yo conozco, que se me ha revelado a través del Espíritu Santo. Pero no fue de un día para otro, fue buscar al Señor, pasar tiempo con Él, ponerlo en primer lugar, amarlo más que nadie. Eso es, pues. Eso es. Y eso trae lo que estoy hablando. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia que nosotros vamos a tener. ¿Y cuál es la herencia? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Escuchen esto, supereminente. O sea, requete eminente. ¿De qué? Grandeza de su poder. Para con nosotros, para cada uno de nosotros los que creemos. Está ahí el poder, ese supereminente, ese eminente, grande, tremendo poder para nosotros los que creemos. Oh, ¡qué tremendo! Eso es lo que es nuestro Dios. Y con eso vamos a cambiar esta ciudad con poquito, si nos necesitamos más de 30, 40, 50. Ahora si son 70, 80 ya tenemos para mandar a otros países. Porque el poder de Dios se va a manifestar en cada uno de ustedes. Pero inmensamente, este súper eminente poder que dice aquí. Yo estoy leyendo una Biblia aparte, es la Biblia de ustedes. Dice, primera Efesios, primer capítulo, Efesios 17 dice, 19, perdón. El súper eminente grandeza de poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué decíamos al principio? Que debíamos fortalecernos ¿en qué? En el poder de su fuerza. La fuerza de Dios, ese que tiene el mundo en su mano, según ese poder, vamos a actuar nosotros. ¿Podremos? Amén, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero debemos creerlo y debemos ser de verdad. Porque si somos de mentira nos van a destruir. Nos van a destruir. Esto es serio, es muy serio. Entonces, estoy emocionado, no crean que estoy enojado, emocionado, pero estoy apasionado por esto, porque sé que va a ocurrir con los que quieran hacer las cosas como corresponde. Dice, el poder de su fuerza, ¿no es cierto? Ahí que es, lo cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen esto, ese poder de su fuerza que actuó sobre Jesucristo, lo levantó de los muertos y lo puso, ¿dónde? En los lugares celestiales, al lado del Señor. Sobre todo, escuchen esto, sobre todo principado. ¿Cuáles eran los enemigos nuestros que decíamos en Efesios? Sino nuestra lucha es no contra carne y sangre, o sea, no con los que vemos, sino contra principados. Entonces lo puso sobre todo principado. Y autoridad y poder y señorío. Principado es el que manda los que mandan a todos los demás. Por lo tanto, lo puso sobre todos los demonios. ¿Ya? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra. No hay nadie que no se someta a este poder de Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Para siempre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas, todas. No hay nada que no se someta a Dios. Escuchen, a Jesucristo. Nadie, ni nada. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, pero los que son de verdad. No los mentirosos, los hipócritas, los que son de verdad, que están teniendo una relación, que han puesto a Dios primero en su corazón, que lo aman más que nada en el mundo. No hay nada que se compare a este amor con el Señor, ¿no es cierto? Y entonces tenemos el Espíritu Santo, que es el sello y el arras, la garantía de que nadie nos puede tocar porque tenemos el poder. Este mismo poder, herencia, este mismo poder que Jesucristo tiene. ¿Se están dando cuenta de lo que nos está revelando el Señor? Y esto es verdad, hermanos míos. Los demonios tienen que huir de nosotros cuando nosotros hacemos las cosas como corresponde y tenemos esa herencia. Deben huir, arrancar y nos obedecen. Todos estos principados nos obedecen porque dicen, hay muchos que agrandan esta cuestión. La agrandan porque dicen, principados. Wow. No, este país tiene un principado, lo tiene atado. No lo podemos liberar. Tu oración, la oración del justo, Señor, corta todo principado sobre este país. Se acabó. Se acabó. Así de rápido.
No son grandes, no, estos son mucho más grandes. Son mentiras, hermanos míos. El diablo, que es el más grande, porque por eso lo pone acechanzas del diablo, que es el jefe de todas estas cosas, la palabra dice, yo me someto a Dios. Resisto al diablo. Y él debe huir de mí. ¿No van a huir los principados? ¿Que son más gatos que el diablo? ¿Son más chicos que el diablo? ¿Cómo no van a huir? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué seguimos atados y que no se metan con los demonios? ¿Quiénes son? Para un hombre de Dios, ¿quiénes son? Y no estoy siendo sobrado, hermanos míos, es verdad, es así. Eso lo dice aquí. Y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a cada uno de nosotros. Él es cabeza nuestra, yo soy su cuerpo. Cuando estoy haciendo bien las cosas. En mi cabeza es Jesucristo, que tiene todo. Todo, sobre todo principado, autoridad, sobre todo, y señorío, sobre todo nombre. Él es mi cabeza. No puedo con los demonios. De más, po. De más que sí. Se echó reír. Y dice, sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros, el cuerpo, ¿no es cierto? La plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Nosotros somos su plenitud. Nosotros lo completamos. Y ahí se forma la plenitud. Esa es la iglesia cristiana. Y parecen, ¿saben qué? Parecen temerosos. Ay, que no, que el Señor, que el demonio, que no se metan con ellos, que los principados, que no. Mentira, son mentiras. Tenemos la guerra ganada si Jesucristo nos dejó su herencia. Su nombre, que es por sobre todo nombre. Y nosotros somos su cuerpo, que somos la plenitud de Él. Créanlo, porque para que se empiecen a aportar, cuando tú crees eso es fe. Eso es lo que mueve a Dios, cuando yo creo quién soy. Porque el Señor me lo reveló. Yo doy una orden a los demonios y se tienen que ir. Tienen que salir de la persona, ¿o no es verdad? Los que han ido a mi casa, ¿no pasa eso? Yo le digo, fuera, demonio de tal cosa. ¡Pum! Para afuera. ¿Por qué obedece a un hombre? Porque tenemos la plenitud del nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo. Bueno, ya. Un aplauso. No aplaudan. Ya, entonces, terminamos Efesios, del 15 al 23, ¿no es cierto? Ya lo leímos. Entonces, en Efesios 3 hay dos cosas, no lo busquen, hay dos versículos que yo rescaté sobre esto. El 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ya entendimos quiénes somos la iglesia, pues estamos hablando de esta iglesia que es el cuerpo de la cabeza, que es el más poderoso de todos los poderosos, el Rey de Reyes. La plenitud de ese Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces está hablando de esa iglesia, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, nosotros vamos ahí mismo donde están ellos, y decimos, ya, fuera. Y se tienen que ir. Porque ¿saben qué? Nosotros somos los que tenemos el poder, y no ellos. Pero miren cómo tienen el mundo. Porque esta verdad no se predica. Porque tener el poder de Dios hay un costo. Hay que pasar tiempo con Dios. Es tiempo, ¿eh? Como todas las cosas. Tú para estudiar una carrera, ¿cuánto no tuviste que pasar mucho tiempo? Todas las cosas tienen ese precio, no estoy hablando de dinero. Hay un costo, tiempo. Un hombre que buscó la presencia hasta que la tuvo. Años buscando eso. Porque aquí decía, ¿le faltaba fe a lo mejor? Sí, puede ser. Pero aquí decía que venía y que había ese poder y después predicando como loco porque nadie más creía. Pero hoy día hay una iglesia que no me respalda. Hay muchos que ya están listos para este avivamiento. Y los que no están, pónganse en la fila luego. Este ejército tiene que marchar. Pero con hombres de verdad, porque los demás van a quedar en el camino. Heridos, etcétera, etcétera, porque esto es una guerra. No convencional, pero no significa que no van a haber heridos y no van a haber desertores, etcétera, etcétera. Eso va a pasar en una guerra. Siempre pasa eso. Y el 20, Efesios 3, el 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, está hablando de Jesucristo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Cuando yo pido algo, créanme, muchas veces no entiendo el tremendo poder que se mueve. Se mueve un poder tremendo, porque es el poder de Dios. Entonces aquí dice claramente, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, o sea, yo pido una cosa y dice, oh, hizo mucho más el Señor. Y yo creo que a ustedes también les ha pasado. Los que están teniendo esa relación, uno pide esto y el Señor dice, oh, mucho más abundantemente, porque tiene el poder para hacer lo que Él quiere y mucho más, pero necesita que nosotros pidamos, que nosotros estemos intercediendo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa en nosotros. A través de nosotros se mueve algo. Por eso Jesucristo dice, salió un poder de mí. ¿Quién me tocó? ¿A través de quién salió el poder? ¿De dónde salió el poder? De Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre igual que nosotros y era el Espíritu Santo igual que nosotros. Por eso quería mostrarle eso. Tenés que estar consciente, muy consciente, que tú tienes un poder, el poder de Dios. Siempre y cuando estés haciendo bien las cosas y estés buscando a Dios y hayas puesto primero al Señor. Pues si no eres vulnerable, muy vulnerable. Entonces, como la Natalia, mi hija, puso estas zonas de seguridad, que eran muy importantes y que ella la explicó también, el que no lo ha visto, por favor, vean la predica anterior, véanlo. Yo les voy a decir los puntos vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables a los demonios, a las potestades, a los principados? A pesar de que tenemos la protección de Dios, nosotros nos hacemos vulnerables. Y aquí voy a dar el ejemplo. Hay 4 cosas por las cuales nosotros somos vulnerables. 4 cosas. El primero son los pecados nuestros. Los pecados nuestros nos hacen vulnerables al enemigo. La segunda son las heridas que traemos desde que nacemos hasta que nos encontramos con Dios. ¿Cierto? O si no nos han limpiado, vamos a seguir con esa herida y seguimos siendo vulnerables. Por eso es que es tan importante ministrar y sacar los espíritus inmundos que entraron a través de las heridas. ¿Ya? Cosa que las iglesias no lo hacen, muy pocas lo hacen. Entonces tienen en su iglesia gente herida, gente llena de espíritu, porque con las heridas entran espíritu, por eso somos vulnerables, y tienen serios problemas en sus iglesias, por eso. Y lo otro es el esoterismo. Está muy de moda. Entonces antes de encontrar al Señor, uno practicó, por poner ejemplo, adivinación, meditación trascendental, tabla ouija, astrología, brujería, satanismo, metafísica, rosacruz, santería, vudú, curandismo, mentalismo, numerología, yoga, pilates, péndulo, método Silva de control mental, los que estén ahí en la semana pasada, levitación, nueva era, ángeles, sectas Moon, masonería, espiritismo. Todas esas cosas, si ustedes las practicaron alguna vez, se hicieron vulnerables. Por lo tanto, hay que limpiarlos y sacarles todo lo que entró a través de estas prácticas. Llenos de espíritu inmundo están, son vulnerables. ¿Ya? Y la otra es la herencia. Nosotros traemos una herencia de maldición. Yo la otra vez sacaba la cuenta y era aproximadamente traemos una herencia de 34 personas para atrás, porque son 4 generaciones. Si multiplicamos los papás, después son abuelos, son 4, los bisabuelos son 8 y vamos sumando, son como 34 personas que nos pueden heredar maldiciones. ¿Qué maldiciones? Herencias, adicciones, por ejemplo, si hay en tu familia va atrás. Tú lo heredas. Eso hay que cortarlo. Y eso se corta con el poder de Dios. O sea, no es que, mi familia tenía ese problema y ya estoy sonado. No, el poder de Dios corta eso. De eso estamos hablando. O sea, por eso es que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Y por eso es que tiene que haber un hombre en la iglesia, o muchos hombres y muchas mujeres, que cuando venga el avivamiento no los podemos dejar tal cual llegan. ¿No es cierto? Hay que, primero, predicarle que dejen el pecado. Segundo, sanarle sus heridas. Tercero, limpiar todos los espíritus inmundos por las prácticas de ocultismo o esoterismo que hicieron. Y cuarto, las herencias para atrás de la familia. Entonces hay que cortar las herencias, para que sea la herencia de Jesucristo, porque cuando Jesucristo entra, entonces somos la herencia de Dios. La simiente se pone dentro tuyo y empezamos la herencia. Pero eso no es automático, hay que limpiarlo a la persona, igual. Para eso está el poder de Dios.
Entonces, herencia, adicciones, decía. Masonería, si tú tienes a alguien para atrás masón, tú tienes el espíritu de masón, que es diabólico. Hay que decirlo por su nombre. Brujerías, prácticas satánicas. Si alguien para atrás practicó cosas satánicas. Adulterio, también. Divorcio, también. Ataduras financieras, también. Locuras, traumas. No son que tú tenías en la genética, no. Son espíritus que se heredan. Y que el Señor los sana así. Así. Diabetes, cáncer, asma, alergia. Ahí nos pusimos suave. Todas esas cosas se sanan con el Señor. Pero todas esas son espíritus que entraron a través de la herencia, a través del esoterismo, a través del pecado, a través de la herida. Entonces, si no hay una iglesia que esté limpiando y sanando eso, vas a tener una iglesia llena de espíritu inmundo y que tarde o temprano se van a dividir, se siguen pelando, no se aman unos a otros, entonces reina el enemigo. Por eso es que es tan importante, hermanos míos, los que son nuevos tienen que ministrarse, tienen que ser sanados de todas estas cosas. ¿Para qué les voy a nombrar los pecados? ¿No es cierto? Las heridas, rechazo. La primera herida es un rechazo. La mayoría y sobre todo cada vez aumentan más los rechazos, porque cuando hay un embarazo no deseado, ese bebé recibe el rechazo de ambos, inmediatamente. Y eso es un espíritu de rechazo. Y después uno dice, ¿por qué tengo miedo de hablar? ¿Por qué tengo miedo que me van a rechazar? Bueno, fue ahí en el vientre. Y ese espíritu hay que sacarlo. Después, abandonos. Cuando uno de los dos papás se va, se separan o se muere, entra un espíritu de abandono. De abuso, de violación, de soledad, pensamiento de suicidio. Cuando tú piensas, no sé, que no quiero vivir más, entró inmediatamente el espíritu de muerte. Porque dice que son principados, potestades, están ahí. Y dice que el diablo nos está acechando, entonces dice, está pensando que se quiere morir. Vamos, fue, ahí. Y entra un espíritu de muerte. Así funciona esta guerra, hermanos míos. Yo les decía que yo le iba a poner mi ejemplo. Ustedes supieron que estuve resfriado el miércoles, jueves, viernes. Bueno, yo cometí un pecado, por eso me resfrié. No es tan grave el pecado. ¿Sabes qué hice yo? Yo tenté al Señor. Porque yo sabía que si me acostaba con mi cabeza hacia la ventana, me iba a resfriar porque había tal frío que me iba a entrar el frío y me iba a resfriar. Y no quise cambiar. Y yo sabía eso y le había enseñado a mis hijos y siempre lo he dicho. Pero yo tenté al Señor y dije, si estamos en retiro, estamos llenos del Señor, no me voy a enfermar. ¿Qué es lo que dice el enemigo? Un momentito. ¿Qué está haciendo este? ¿Está tentando al Señor o no? Lo está tentando. Ya, enfermémoslo. Y el Señor no me pudo defender de eso. Porque yo sabía que tenía que hacer las cosas bien. Y hacerlas bien era haberme acostado para el otro lado. Algo tan sencillo como eso. Entonces, no se crean que ya, porque tienen el poder de Dios, ya el enemigo no nos puede hacer nada y yo hago lo que quiero. No. Tu conducta tiene que ser irreprochable, irreprensible, santa. Y jamás tentar a Dios. Jamás tentar a Dios. No, yo voy sin benzina, yo oro para que la benzina crezca. No, no lo hagas. Eso es tentar a Dios. Es que es grave eso. Porque quedaron en una carretera y casi murieron como 4 personas. Porque no le pusieron benzina al auto. Entonces no es divertido. Hay que hacer las cosas como son. No tentemos al Señor. Seamos diligentes, no negligentes. Hagamos bien las cosas. Y me pongo como ejemplo, porque de verdad, hacía mucho tiempo que no me había enfermado yo. Y yo, clarito, cuando me enfermé, fue clarito. Oye, me tentaste y yo no te puedo defender ante una tentación así. Sí, yo soy Dios y pude haberte cubierto, pero no, no, ¿quién eres tú para tentarme a mí? Amén, Señor, ya. Me quedé en camita y a mí no me gusta eso, pero tuve que vivir el resfrío y bien vivido. Es un detalle. A lo mejor si hubiera cometido un pecado más grande no lo estaría contando. Pero créanme, en este momento estoy siendo santificado y el poder de Dios se mueve a través mío. Y eso es verdad y se lo estoy diciendo porque ustedes me conocen.
¿Me entiendes? Entonces, es porque uno está haciendo las cosas bien. Y si no las hace bien, también sufre las consecuencias. Por eso que nos hacemos vulnerables. Créanme, las cosas que les dije, anótenlas. Cualquiera de esas cosas los van a hacer vulnerables en esta guerra y la van a perder. Y yo voy a tener que andarlos recogiendo con cucharita cada rato. Otra vez. Ya, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pecando? No es que yo diga, cuando estás enfermo, algo hiciste, como me imitaba un amigo mío. ¿Qué hiciste? No, es la verdad, uno se hace vulnerable. Así funciona esta guerra, amigos míos. Y el Señor nos ha revelado. Y eso es una gracia. No es que andemos asustados, es una tremenda gracia, porque tenemos las herramientas para vencer esta guerra. La tenemos. Es nuestra. Somos iglesia que recibió la revelación que decía aquí. ¿Para qué? Para ganar esta guerra. Porque el hombre natural, dice la palabra, me he olvidado leer eso, el hombre natural, me lo salté, el hombre natural no sabe lo que dice la palabra, no sabe, no entiende. ¿Por qué dice el Señor? El natural no entiende. Y dice, el espiritual sabe todas las cosas. Entonces, hablamos de natural y de espiritual en la Biblia. Y el natural somos todos sin el Señor. Tan sencillo como eso. Así que si tú no tienes el poder de Dios, eres un hombre natural. Y no estáis tachando ni una. Y te las van a dar. El hombre espiritual es un hombre no natural, sobrenatural. Sobrenatural. Porque esta guerra se gana allá arriba. En los lugares celestiales, como dice. Ahí mismo nosotros, la iglesia, vamos y le decimos a los principados de potestad, se les acabó. Ahí mismo le decimos, se les acabó. Sobre Chile ustedes no me lo tocan más. En el nombre de Jesucristo, no me tocan más a Chile. Y se tienen que retirar. Porque un hombre cree, y cuando habla ese hombre, el Espíritu Santo actúa. Al igual como Jesucristo decía, sánate. Se sanaba. Resucita. Resucitaba. A eso tenemos que llegar, hermano. A esa fe. Jesucristo decía y el Espíritu Santo ejecutaba. Nosotros hoy día le decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y pedimos. Y el Espíritu Santo lo hace. Es lo mismo. No es nuestro nombre, no es para nuestra gloria. En el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre por sobre todo nombre. Y están los tres, Padre, Hijo, en el nombre de Él, y el Espíritu Santo que ejecuta. No hay nada diferente. Así funciona la magnífica, preciosa Trinidad. Para que aprendan ustedes. Ahí están los tres. No es uno más importante que el otro, porque ya hay iglesias, no, mi doctrina es más del Espíritu Santo. Mi otra es de Jesucristo. Solo Cristo y algunos. Oh, Dios mío, qué terrible. Pero hay eso, solo Cristo. Y otro, puro Padre. Padre Celestial, Padre Celestial. Oye, dejen tranquilo el Padre, si en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo el que hace. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo yo pido que esta iglesia sea santa. Sea la iglesia que tú estás esperando para hacer el avivamiento que nunca antes hubo. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Y créanme que el Señor cumple nuestras oraciones. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Amén. Entonces pongámonos de pie porque vamos a orar para que venga ese Espíritu Santo sobre cada uno y haga, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer sobre cada uno de ustedes. Si alguien de aquí todavía está vulnerable, si alguien, el Señor le mostró, y si no le ha mostrado, por favor, cierren sus ojitos y pregúntenle al Señor dónde están siendo vulnerables. Y Dios les va a hablar clarito, porque el Espíritu Santo está aquí, clarito. ¿A qué tienen que renunciar? ¿Y dónde está? Y si hay heridas que ustedes no saben, el Señor se las va a mostrar. El Espíritu Santo sabe todo, todo. Dios sabe todo, porque está con nosotros 24 horas al día. Todos los días de nuestra vida. Seamos cristianos o no seamos, no crean que, pero cuando yo no era cristiano, entonces ¿cómo el Señor va a saber? Sabe todo. Y esto yo lo vivo, lo veo. Que el Señor les dice a las personas cosas que no sabían
ataduras que no sabían que tenían o que fueron atados o rechazados en el vientre, y el Señor se los dice. Por lo tanto, Él sabe todo y todas las cosas. Así que voy a pedir que el Señor venga y les revele para que puedan santificar definitivamente sus vidas. Señor, yo sé que este tema va a causar mucho escozor, pero es el tema que tú quieres que nosotros tratemos, Señor. Porque este tema nosotros lo estamos viviendo. Estamos viviendo porque somos hombres y mujeres espirituales. Y por eso yo te pido que tu Espíritu Santo venga ahora y muestre, Señor, el poder tuyo sobre cada persona. Y le hables a cada uno que todavía está atado. Señor, háblales. Diles en qué están atados, de qué tienen que renunciar. Señor, ven con tu presencia. Somete a todo espíritu inmundo que esté aquí, impidiendo la obra que tú quieres hacer sobre cada persona. Saca toda soberbia y toda resistencia a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Saca toda resistencia. Todo lo que no es de Dios se va. Aumenta tu presencia, Señor. Señor, muestra si hay pecado, si hay heridas, si hay herencias y si hay todavía espíritu por haber practicado cosas esotéricas. Señor, muéstrale a tus hijos, muéstrales, por favor. Ven, Señor, con más poder, más de ti. Señor, rompe toda resistencia, toda incredulidad de los corazones de tus hijos. Sácala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda incredulidad, todo lo que impide, Señor, que tú actúes en tus hijos. En el nombre de Jesucristo.